Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Continuamos adorando a Dios. Hoy estamos en el Día del Señor, ¿verdad? Donde la iglesia está congregada para darle gloria y adoración al Señor. Y bueno, nos ha dado ese privilegio. Somos más que privilegiados de poder entender a Dios, ¿verdad? El mundo no conoce a Dios, es lo que estábamos hablando. Pero el cristiano tiene el privilegio porque Dios le dio su Espíritu para que lo conozcan, ¿verdad? Y bueno, al tener el Espíritu Santo podemos entender la Escritura y podemos vivir las Escrituras. ¿Por qué? Porque somos espirituales, ¿verdad? Bien, vamos a orar para comenzar esta predicación. Padre, Señor, una vez más, Señor, humillado delante de ti, tal como soy de pecador, Señor, como estábamos cantando, la confianza que tenemos, tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia. Padre, porque soy consciente que no soy digno de predicar tu palabra. Señor, porque tu palabra es pura, es limpia. Tu palabra, oh Dios, es la que nos alimenta. Tu palabra es perfecta. Yo no soy perfecto, Señor. Por eso estoy aquí, oh Dios, humillado delante de ti y reconociendo que no soy digno, Dios, de hacer este trabajo. Pero Padre, tú me has elegido para hacer este trabajo. Por eso ruego, Dios, y suplico para hacerlo bien, para la gloria de tu nombre. Señor amado, para que vean, oh Dios, lo que tú quieres de cada uno de nosotros que hagamos, que vivamos. Padre, que podamos vivir tu palabra para la gloria de tu nombre. Oh Señor, que no estén mirando al predicador, sino que miren tu palabra y miren a Cristo. Señor amado, ayúdame, Padre amado, a mirar a tu Hijo juntos y que deseemos ser igual a Cristo, Señor. Esa es la idea, Padre. Gracias por el libro de Filemón. Ayúdanos a entenderlo. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a tener una lectura. Bueno, el título que estábamos mirando de este libro, ¿se acuerdan cuál es? El perdón, ¿verdad? El perdón. Bien, la lectura que vamos a tener es Filemón, capítulo 1, versículo 19 al 25. Esa es la lectura que vamos a tener hoy. Y si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos terminar. Dice, yo Pablo les escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta a mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también al alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de misiones, por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, ¿verdad?, de hoy. Bien, el tema que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a tratar es los motivos de uno que perdona. Bueno, estuve mirando este libro, ¿verdad?, que, bueno, no trae la palabra directamente de que debemos perdonar, pero nos da a entender, ¿verdad? Nos da a entender que tenemos que ser conocidos los cristianos. ¿Por qué? Porque somos perdonadores. ¿Ah? Bueno, estuvimos mirando la semana pasada la característica de un perdonador. Hoy llegamos al final de este precioso libro que trata el tema del perdón, como dije, aunque el autor Pablo no lo dice directamente, pero nosotros lo entendemos a través del Espíritu que nos está hablando, ¿verdad?, del perdón. Vimos en esta carta que está dirigida ¿a quién? A un cristiano, a Filemón, un hermano que está involucrado en el servicio de Dios. No solamente el hermano, sino estaba su esposa Afia y su hijo Arquipo, ¿verdad? Bueno, se cree que Arquipo fue el que quedó a cargo de la iglesia de Colosa. Cuando Epafras, ¿se acuerda que estuvo mirando que Epafras se va a donde está Pablo preso, ¿verdad?, a enseñarle, a explicarle lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa? Y bueno, Epafras se va, que era el pastor de la iglesia, donde estaba Pablo. ¿Y quién queda en su lugar? Arquipo, el hijo de Filemón, como copastor. Él queda como pastor para enseñarle a la iglesia la palabra de Dios. Entonces vemos una familia aquí involucrada en las cosas de Dios, en el ministerio. Bueno, tanto esta familia que estaba involucrada que puso hasta su casa para que se predicara la palabra y para que la iglesia de Colosa se reuniera ahí. Vimos que una persona puede perdonar y debe hacerlo. ¿Cuándo? Cuando nace de nuevo, ¿verdad?
una persona que es un verdadero hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, tiene la facultad, tiene, ¿verdad?, la sabiduría para perdonar y para también pedir perdón cuando pecamos, ¿verdad?, contra un hermano o contra Dios. No vamos, yo sí, voy a pedirle perdón a Verónica. Si peco contra ella, yo no voy y le digo, Verónica, vos ves si hay algo en mí, perdóname. Algo que no te gusta, perdóname. Tú lo sabés. No, Verónica va a decir, pero ¿qué te voy a perdonar? Decime, ¿qué es el pecado que te tengo que perdonar? ¿Se entiende? Lo mismo nosotros cuando vamos a Dios, ¿verdad?, a pedir perdón por el pecado, vamos por específico. Padre, pequé. Hoy dije una mala palabra corrompida. Hoy tuve malos pensamientos. ¿Verdad? El pecado tiene nombre y Dios lo que quiere es que nosotros digamos el pecado por su nombre cuando pecamos, y cuando vayamos a pedir perdón le digamos al hermano, pequé porque sabés que hice tal cosa contra ti. Bueno, vimos que eso lo puede hacer un cristiano, porque una persona del mundo no perdona. Al contrario, el mundo, mire cómo va el mundo, de mal en peor. ¿Por qué? Porque no perdona, ¿verdad? Es todo venganza. Desde niño nos enseñan que tenemos que tomar venganza de aquello que nos dicen o aquello que nos hacen. Bueno, te pegaron, como el otro día le decía a Matías, bueno, te pegaron una patada, bueno, Matías, pegale dos, ¿verdad? Y así nos enseñaron. Pero el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Perdonar, ¿verdad? Tanto a otro cristiano, pero también perdonar al mundo cuando nos ofende. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando estaba en la cruz y los religiosos se reían de él, ¿verdad? Y lo escupían diciendo, a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Mirá el Hijo de Dios, ahí está, mirá el Hijo de Dios como está ahí clavado en la cruz. ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónale. ¿Por qué no saben lo que hace? Bueno, eso es la actitud de un cristiano, ¿verdad? Y esta es la actitud que Pablo esperaba de Filemón, ¿verdad? De un perdonador. Vimos que Filemón era un hombre de fe, de amor, ¿verdad? Fe en la Escritura y amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque iba y ayudaba a los hermanos, confrontaba el pecado de los hermanos. Bueno, ¿qué hace un verdadero hijo de Dios? Enfrenta el pecado, su pecado y el pecado que le rodea, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Filemón. Era un hombre de fe porque respetaba las Escrituras y ayudaba a los hermanos, confrontaba a los hermanos, también ayudaba y le daba palabras de aliento al hermano, lo llamaba, iba y le decía, hermanos, vos sabés que estoy viendo que te estás quedando, hermano mío, no podés seguir así, tenés que volver a los caminos del Señor, por favor, hermano, ¿verdad? Y Pablo lo alaba a Filemón por esas cosas. Bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Por qué criticaban a Moisés? Porque Moisés hacía lo mismo, como vimos hoy. El pueblo de Israel, Dios me ha dicho que ustedes se están quedando, ustedes me han abandonado, me han dejado de lado. Bueno, se tienen que arrepentir y venir otra vez humillados delante de Cristo, de Dios. Bien, ¿qué hace hoy en día un cristiano? Bueno, como Filemón, lo mismo. Hermano, ¿te estás quedando? Bueno, vení, vení, vamos a ponernos a cuenta delante de Dios. Confiesa tu pecado, pártate tu pecado, ¿verdad? Y eso se dedicaba a Filemón en la iglesia, a exhortar a los hermanos. Vemos que es bíblico exhortar a los hermanos, ¿verdad? Porque fue lo que hicieron los apóstoles, los profetas de la antigüedad. Bueno, Pablo apunta al amor. ¿Se acuerda que estuvimos mirando que Pablo no apunta a mandar a Filemón, sino que apunta al amor, ¿verdad? No pone su autoridad como apóstol, porque Filemón iba bien en la carrera de la fe. El que se había portado mal, el que había pecado, no fue Filemón, sino fue Onésimo, ¿verdad? Onésimo fue que abandonó a su amo, Onésimo le robó a su amo y se fue a Roma, ¿verdad? A vivir la vida como el hijo pródigo, ¿verdad? A vivir la vida, a derrochar todo lo que tenía. Pero es aquí que no sé qué hizo Onésimo en Roma, que cae preso. Y cuando cae preso, ¿quién estaba en la cárcel de Roma? Pablo. Entonces Pablo lo lleva a los pies de Cristo y Pablo lo disipula a Onésimo, ¿verdad? Para que Onésimo ahora estuviera bien confortado, fortalecido en la palabra de Dios y volviera a la casa de Filemón a arreglar las cuentas con Filemón, porque el que estaba mal delante de Filemón y delante de Dios era Onésimo y tenía que ir a pedir perdón, ¿verdad? Vemos que es bíblico pedir perdón cuando pecamos, ¿verdad? Entonces Pablo no usa a su autoridad como apóstol, sino apunta al amor y le manda esta carta a Filemón para que Filemón, ¿verdad?, se sienta, bueno, halagado por este apóstol del Señor Jesucristo, que le manda una carta directamente a mí, dice Filemón. Sí, a vos te hablo, Filemón, pero ¿sabe qué? Te felicito, Filemón,
porque vos estás haciendo lo que a Dios le gusta, estás exhortando a los hermanos, cuando los hermanos se caen, te felicito, dice Pablo, pero ahora te mando a Onésimo, que tienes que perdonarlo, ¿verdad? Entonces, Pablo, a través del Espíritu Santo, hace útil a Onésimo, ¿verdad? Y lo envía de regreso con Títico, ¿se acuerda? ¿Quién era Títico? Títico era el que llevaba las cartas. Bueno, Títico era el que llevaba la carta y iba con Onésimo para la casa de Filemón, para llevar la carta de Filemón, ¿verdad? Para buscar el perdón que Onésimo estaba buscando. Bueno, ¿para qué? Para hacer sanados sus corazones, tanto la culpa de Onésimo, que había pecado contra su amo, ¿verdad? Y bueno, Filemón, capaz que una de esas lo había perdonado, ¿verdad? Pero aún así tenía que decirle, Onésimo, ahora que eres cristiano, te tengo que perdonar. ¿Me tienes que escuchar? Sí, te perdono, ¿verdad? Entonces vemos que los cristianos, los que conocen a Dios, se piden perdón, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está enseñando en esta carta. Los cristianos nos pedimos perdón. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, ¿verdad? Así como nosotros pedimos perdón todos los días a Dios, ¿quién soy yo para no perdonar a un hermano, ¿verdad? O a una persona que me pide perdón? ¿Cuántas veces traicionamos la confianza de Dios? Dios nos da sus oráculos, sus mandamientos. ¿Qué hacemos nosotros? Después lo voy a cumplir, Señor, vos me tenés que entender. Yo ahora estoy en otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? Traicionando la confianza de Dios, que Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos, nos damos cuenta, así, Señor, yo te traicioné, pequé contra ti. Allá va Dios y nos perdona. Como Mateo 18, que vimos la historia, ¿se acuerda? De que aquel rey perdona a su siervo aquella deuda grande que le tenía y no le podía pagar. Nosotros no podemos pagar nuestro pecado, nuestra deuda de la salvación, nuestra deuda de todos los días de ir a pedirle perdón a Dios, no podemos pagarle. Bueno, y este siervo va y le pide perdón, este rey lo perdona, y viene un consiervo y le pide perdón por lo que poquito que le debía, y este siervo no lo perdonó. No lo perdonó, ¿por qué? Porque él que pensaba, ¿verdad?, que había sido muy ofendido. Bueno, pero él fue perdonado mucho. Entonces el Señor dijo, ¿saben qué? Si ustedes no perdonan, yo no lo voy a perdonar. Eso lo estuvo mirando, ¿se acuerda? En los estudios pasados. Pero ahora Pablo agarra la pluma, ¿verdad? En el versículo 19, dice, bueno, agarra la pluma del escribiente. Pablo tenía un escribiente que le escribía la carta. Versículo 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano. Aquí está el certificado de la carta. Aquí está la autoridad, ¿verdad? Porque podía Filemón decir, bueno, ¿será Pablo que me escribió la carta? No será una broma. Pero acá vemos que Pablo dice, yo Pablo, escribo de mi mano, para que vea que soy yo, te estoy hablando yo Pablo, ¿verdad? Y bueno, y empieza a escribir, ¿y qué hace? Reafirma lo que dice el versículo 18, que dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, Pablo dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Bueno, ¿te debe algo, Filemón? Onésimo, de que te robó. Bueno, si tú se lo quieres cobrar, cobrámelo a mí, dice Pablo. Yo lo voy a pagar, ¿verdad? Y él mismo lo certifica con su letra. Y bueno, es la costumbre de Pablo, ¿verdad? Cuando terminaba una carta, poner la última parte y escribirla a él, para que vean que era la firma de Pablo y era la letra de Pablo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, ven, aquí le está diciendo a los Gálatas, miren, esta letra es mía, soy yo que le estoy escribiendo. Tomen en cuenta lo que le estoy diciendo. Soy el apóstol Pablo. Bueno, pero aquí Pablo está poniendo autoridad, ¿verdad? Apostólica. Tanto en la iglesia de Gálatas como en la iglesia de Corinto, Pablo tuvo que imponerse como apóstol, ¿verdad? Pero acá no es así, él apunta al amor, a un hermano fiel, un hermano que él sabía que si él le escribía, él lo iba a perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía toda la característica de un perdonador, y todo cristiano tiene la característica de un perdonador. Colosenses capítulo 4, versículo 18, también vemos, eso ya lo vimos también, pero es lindo repasarlo. 4:18 dice, la salutación de mi propia mano. ¿De quién? De Pablo. Acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Ven? Aquí vemos Pablo otra vez escribiendo. Yo, Pablo, yo escribo. Yo soy. Bueno, acuérdense de mí, de mis prisiones.
Bueno, la gracia sea con vosotros, amén. También en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice: la salutación es de mi propia mano. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda mi carta, perdón, es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Se entiende? Bueno, dice Pablo, así escribo. Esto es el certificado que soy yo que estoy escribiendo. Por eso él se dedicaba a escribir la última frase, para que vieran las iglesias que era él el que estaba escribiendo. Y Pablo le está escribiendo a Filemón, a este hermano, en el versículo 19 del capítulo 1 de Filemón. Dice: yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, ¿por qué Pablo pone esto? Bueno, porque ¿se acuerdan lo que estuvimos mirando? Que Filemón se cree que fue que lo llevó a los pies de Cristo fue Pablo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando Pablo estuvo en Éfeso de pastor 3 años, ¿verdad? Filemón era un hombre de negocio, se cree que Filemón fue a Éfeso a hacer algún negocio, y mira, y Pablo predicando, y ahí Filemón va a la predicación de Pablo, escucha el Evangelio, se convierte, y Filemón vuelve a Colosas, su ciudad natal. ¿Qué hace Filemón? Ahí conoce a Epafras, ¿verdad? O capaz que se conocieron Epafras y Filemón ahí en Éfeso, van los dos para Colosas, y ¿saben qué? Decidieron poner una iglesia en la casa, ¿verdad? Filemón y Epafras. Entonces ahí comienza, ¿verdad?, la iglesia de Colosas. Por eso Pablo dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, Pablo en forma muy astuta le está diciendo: tú tienes, Filemón, una deuda que no me la puedes pagar. ¿Sabes por qué? Porque fui yo que te llevé a los pies de Cristo. Y tú ahora no vas a poder perdonar la deuda que tiene Onésimo contigo, siendo que tú tienes una deuda conmigo impagable, que fui yo que te llevé a los pies de Cristo. Se dan cuenta como Pablo es muy astuto, ¿verdad? Para que despertar la inteligencia de Filemón y ver que Filemón sí o sí tenía que perdonar a Onésimo, ¿verdad? Bueno, Pablo, Dios usó a Pablo, ¿verdad?, para que, bueno, llevara a Filemón a los pies de Cristo, y también Dios usó a Pablo para llevar a los pies de Cristo a Onésimo. Lo mismo, la misma cosa, ¿verdad? Y vemos acá el ministerio de Pablo, ¿verdad? Ahí en la cárcel, como él fue fiel, ¿verdad? Sirviendo al Señor, aún en sus condiciones probable, ¿verdad? Una persona que tenía miles de necesidades y cosas, enfermo, pero ahí, aún así fue fiel. Él no se enfocó: ay, Señor, qué horrible, mirá lo que estoy pasando, mirá la enfermedad que tengo, y bueno, vos tenés que entender, yo no voy a hablar del Evangelio hoy. No, él aún así, ¿verdad? Él enfermo, con dificultades, preso, no teniendo ni a lo último, sabemos que ni tenía una capa para taparse, él aún así fue fiel hasta la muerte, porque él dijo: terminé la carrera y he guardado la fe, ¿verdad? No miró sus circunstancias, sino que miró a Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos: dejar de mirarnos y amarnos tanto a nosotros mismos y querer agradar a los hombres, y mirar a Cristo y serle fiel hasta la muerte, porque eso es lo que tenemos que hacer. El que sea fiel hasta la muerte va a ser el que va a entrar al reino. No el que dice: Señor, yo hice esta cosa, ¿no te acordás lo que yo hice? Yo fui cristiano, no faltaba ninguna reunión, Señor. El Señor dice: nunca os conocí, ¿verdad? Bueno, el Señor lo que espera de nosotros es que seamos fieles a su palabra hasta la muerte. Entonces, bueno, tanto así que tuvo que Dios mandarle a Pablo un médico, que era Lucas, para que lo atendiera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le había mandado un médico a Pablo? Ah, porque Pablo era un hijo privilegiado. No, porque Pablo estaba muy enfermo y Pablo no podía hacer su ministerio, y precisaba un médico al lado para poder terminar su ministerio, terminar su carrera. Ven el sacrificio de un hermano, ¿verdad? Pero vemos frutos. Filemón, vemos a Epafras, vemos todos los Tito, vemos a Timoteo, hombres y mujeres que sirvieron y salieron al campo misionero, y verdad, por un hombre enfermo que fue fiel, ¿verdad? Nosotros somos sanos y muchas veces somos tan infieles, soy tan infiel, ¿verdad? Al ver, oh Dios, mirarme mi vida y ver a estos hombres cómo amaban a Dios, veo mi poco amor hacia Dios. Bueno, lo vemos hoy en día, ¿verdad? Tenemos como iglesia, somos una iglesia aquí en Durazno, en esta ciudad, para hacer lo mismo que hizo Pablo, ser fiel.
ser fiel, ¿verdad? Todos estamos trabajando, ¿verdad? Con un mismo fin, para la expansión del reino. Bueno, eso es ser fiel. Todos estamos predicando el Evangelio a toda criatura. Sí, todos estamos desarrollando nuestros dones. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo marche y crezca, ¿verdad? Eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que hizo ahí la primera iglesia. Bueno, lo mismo debemos estar haciendo nosotros, aquí en Durazno, porque fuimos elegidos para eso, ¿verdad? Bueno, tanto vemos también que Pablo no era solo él necesitó de médicos, necesitó de ofrendas, de los filipenses, que se acuerdan que estuvimos estudiando que era lo que le llevaban la ofrenda a Pablo, el sustento a Pablo para poder comer. Bueno, él precisó de hombres y mujeres que le lavaran la ropa, capaz que no podía lavar la ropa. Bueno, precisó de otros hermanos que trajeran comida. Él precisó de otros. Entonces la misión de la iglesia no lo lleva un hombre, lo lleva a todos. Pablo era la cara visible y era el que firmaba las cartas, pero atrás de Pablo habían una cantidad de gente y por todo el mundo, iglesias apoyando a Pablo. No es uno solo. Ah, está el pastor, está fulano, el que predica, ya está, simplemente ya está hecho. Y ir a escucharlo y ya está. No, Pablo no enseña eso. Pablo lo que nos enseña es que todos estamos involucrados con un mismo fin, y el mismo fin, ¿cuál es? Dar a conocer el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de dar a conocer el reino de Dios. Yo mismo, como cristiano, yo también le debo a ustedes. ¿Por qué? Porque son ustedes que oran por mí. ¿Se entiende? No soy yo que me paro acá y no, continuamente estoy, hermanos, aquellos que están en las redes, oren por mí. Ustedes en la iglesia están orando por mí. Bueno, ¿qué es eso? Es el apoyo que yo tengo, ¿verdad? Aquellos que me apoyan económicamente, también. Aquellos que me apoyan espiritualmente, yo también me debo a ellos, ¿verdad? Le debo a mi familia, le debo a mis padres, cómo me criaron. Bueno, le debo a aquellas personas que me llevaron a los pies de Cristo, a mi madre, a mi hermano, ya con el Señor, a mi hermana María del Carmen también, ya con el Señor. Fueron personas que Dios usó para llevarme a los pies de Cristo. ¿Se entiende? No es que yo aparecí, bueno, acá estoy yo, Gustavo, el gran predicador. No, yo debo manos, como decimos en el mundo, ¿verdad? La mano de un hermano que me llevó a los pies de Cristo. Bueno, esto es lo que le está queriendo decir Pablo a Filemón. Tú me debes, Filemón. Gracias a mí conociste al Señor. Y somos deudores, todos somos deudores. Cada uno de nosotros debemos a alguien, ¿verdad? Le debemos nuestra salvación, sí, a Cristo que murió en la cruz, pero alguien nos llevó a Cristo, ¿se entiende? Alguien nos predicó. Bien, ¿y cómo nosotros ahora, siendo cristianos, no podamos perdonar, ¿verdad? Siendo que nosotros tenemos deudas con otras personas y no le podemos pagar. Bueno, el Señor nos está mostrando eso, hermano, que tenemos que perdonar. Bueno, también me debo a mis hijos, que son los que me apoyan, a mi esposa, que es la que me apoya también, la que me exhorta, la que me cuida, es la que, bueno, también mis hijos me soportan también, porque no soy el padre perfecto, ¿verdad? Yo no soy perfecto. Bueno, también soy deudores de ellos, soy deudores a ustedes, hermanos, ¿verdad? Siempre estamos debiendo, somos deudores. Filemón le debía a Pablo y Pablo le estaba pidiendo un favor, que perdonara a Onésimo. No, tú me debes. Bueno, pero ahora te pido un favor, Filemón, perdoná a Onésimo. Vos no podés pagar la deuda espiritual que tenés conmigo, pero lo que estoy pidiendo, por favor, perdoná a Onésimo. Bueno, lo mismo nosotros como hijos de Dios no podemos pagar, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No lo podemos pagar por nuestra salvación. Por eso vamos a pasar toda la eternidad sirviendo al Señor Jesucristo. Por eso toda la vida vamos a ser siervos, ¿verdad? Sí, somos hijos de Dios, pero somos siervos de Dios, sirvientes de Dios aquí en la tierra, en el cielo. Después volvemos a la tierra. ¿A qué? A pasar la vida, a estar en Cancún, en la playa, echado para atrás, abajo de un aire. No, es para servir, continuar sirviendo. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda que no podemos pagar. Somos conscientes de eso. Bueno, la persona que es consciente de eso, ¿verdad? Por eso sirve al Señor, por eso sirve a los hermanos, por eso predica el Evangelio, por eso perdona. Bueno, son aquellos, ¿verdad? Son los que pueden perdonar. Son los que pueden perdonar porque saben que tienen una deuda impagable con Dios. Y bueno, si alguien tiene una deuda pequeñita conmigo, ¿cómo no voy a poder perdonar, verdad? Siento que Dios me perdona todos los días pecados gigantes y grandes. Y si un hermano o una persona peca contra mí, un pecadito chiquito, ¿verdad? A veces, ay, mira lo que me dijo, ya ahí nos ofendemos, ya, ¿verdad? No lo perdono más. Bueno, Dios dice, perdona. Yo te perdono todos los días. Y
cosas peores que esa persona te hizo. Bueno, Filemón, capítulo 1, versículo 20, dice, sí hermano, acá, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Con esta actitud que iba a tener Filemón de perdonar a Onésimo, ¿quién iba a ser fortalecido? ¿Quién iba a confortar el corazón? Sí, iba a ser Pablo confortado, ¿verdad? Con este perdón de Filemón, todos iban a ser confortados, todos iban a ser bendecidos con el perdón que Pablo le estaba pidiendo que Filemón hiciera a Onésimo, ¿verdad? Todos, hasta el mismo Filemón iba a ser bendecido. Iba a ser bendecido Onésimo, porque se iba a sacar esa mochila. Bueno, capaz que Filemón tenía alguna raíz de amargura contra Onésimo. También esa raíz iba a salir, ¿verdad? Porque no lo había perdonado. Bueno, ahí cuando lo perdonará, iba a ser beneficiado ellos dos, Pablo, pero también toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía la historia. La iglesia estaba ahí, en la casa de Filemón, ¿verdad? Y un día llegarían a la casa de Filemón y le preguntarían a un hermano, che, Filemón, ¿dónde está Onésimo que no lo veo? ¿Qué pasó que siempre está acá en la vuelta Onésimo y ahora no está? Se fue, me robó y se fue no sé para dónde. Ay, qué horrible, qué mal se portó Onésimo contigo. Pero ahora viene Onésimo y lo encuentran con Filemón y la iglesia dice, pero acá está Filemón. Sí, Filemón va a decir, yo perdoné a él. ¿Saben por qué? Porque él es un hermano, es una nueva criatura y vino a pedir perdón y la iglesia iba a ser bendecida. Todos iban a ser bendecidos simplemente por un perdón. Por un perdón. ¿Se dan cuenta la importancia de saber perdonar? No solamente para mí mismo, sino para los otros que me están mirando, ¿verdad? Bueno, la iglesia necesitaba también ser bendecida con este perdón. La iglesia de Colosa, como dije, iba a ser bendecida, ¿verdad? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Bueno, ¿saben qué? Esto es lo que debemos de hacer como iglesia. Ser feliz, al Señor, hacer feliz al Señor. ¿Cómo? Sirviéndole, juntos, en armonía, con el mismo fin, peleando contra el pecado, amándonos los unos a los otros. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia, ¿verdad? Los hermanos necesitan de los hermanos, todos necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? Como vimos, nadie acá es súper cristiano, nadie aquí puede hacer un ministerio solo. No, necesita de oraciones de otros, necesita del sustento de otros, necesita que otros lo ayuden. Todos necesitamos de todos. Acá no hay ninguno importante, sino que Cristo es el importante. Todos acá nosotros somos siervos de Dios, todos iguales, con diferentes dones para el servicio de Dios y de los hermanos. Y por eso, al perdonarnos los unos a los otros, esta es la clave para poder estar unánimes, ¿verdad? Si estamos mirando todo lo que, recordando todo lo que aquel me dijo o aquel me ha dicho, o la mirada que tiene, o mirar lo que dijo y aquel pasó por la calle y no me saludó, ¿cómo después vamos a estar en la iglesia todos en armonía y juntos? ¿Verdad? Vamos a estar todos mirando, no mirar de costado, acá, mirá, ayer pasó y no me saludó, qué horrible. Y aquí estamos, ¿verdad? Y esto no es tan unánime, esto no es teniendo el mismo amor. ¿Por qué? Porque no podemos perdonarnos, ¿verdad? Bueno, es lo que quiere Dios, que la clave para estar en una iglesia junta es saber perdonar. Y es lo que Dios quería para la iglesia de Colosa allí en la casa de Filemón. Y era lo que Pablo también quería. Bueno, somos una familia que nos perdonamos entre nosotros y nos perdonamos, ¿verdad? Perdonamos los de afuera. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, los cristianos, como Onésimo, fue Onésimo, ¿qué hizo? Se presentó, dio la cara. ¿Para qué? Para decir, aquí estoy. Filemón, pequé contra ti, perdonarme. Y Filemón, la obligación de Filemón era perdonarlo, ¿verdad? Y eso es, así actúan los cristianos, ¿verdad? Filemón 1.7 dice, pues tenemos gran gozo, Filemón 1.7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esto era lo que estaba enseñando también Filemón, ¿verdad? La unión de la iglesia. Pero ahora a Filemón le tocaba perdonar. Ahora le tocaba lo que él enseñaba, hacerlo con Onésimo. ¿Se entiende? Bueno, era un hombre de amor, un hombre que unía, pero ahora venía Onésimo y él tenía que practicar lo que él predicaba, ¿verdad? Perdonando a Onésimo
y la iglesia iba a ser bendecida, todos iban a ser bendecidos. ¿Por qué? Por el perdón de Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 21. Filemón 1:21. Te escribo confiando en tu obediencia. Bien, te escribo confiando en tu obediencia. ¿Qué era Filemón? Un hombre obediente a la palabra de Dios. Y Pablo confiaba que Filemón lo iba a perdonar, ¿verdad? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. No era que solamente lo iba a perdonar, sino que él iba a hacer más de lo que Pablo le estaba pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaba a Dios y amaba a los hermanos, y Onésimo era un hermano ahora. No era simplemente un esclavo, ahora era un hermano, era un esclavo y un hermano en la fe, porque Onésimo era un cristiano, ¿se entiende? Entonces tenía que aceptarlo a Onésimo sin rencores, ¿verdad? Sin rencores, sino con alegría, con gozo, como el padre recibió al hijo pródigo. El padre, cuando recibe al hijo pródigo, no va y le dice: ¿te acordás de la plata que te di? Y todo aquello que me llevaste, y todo lo que tiraste, la herencia, qué horrible, qué mal te portaste, dejaste el nombre de mi casa, lo dejaste por el suelo, tirando con las prostitutas la plata, qué horrible, ¿no? ¿Qué hizo el padre? Fue y lo abrazó, ¿verdad? Y dijo: vamos a hacer una fiesta. El hijo que se perdió volvió a casa, qué bueno. Bueno, eso es lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón, ¿verdad? No que lo recibiera con rencor ni reprochándole nada, sino que lo recibiera con los brazos abiertos, ¿verdad? Como dice Lucas capítulo 15, versículo 22 al 24, ¿verdad? Está hablando del padre cuando recibe al hijo pródigo. Miren con la reacción del padre amoroso. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué vamos a hacer fiesta, el dueño de casa? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Vos se dan cuenta? Bueno, eso es el perdón. Regocijo, gozo, ¿verdad? No rencor, no, bueno, todo lo que vos me hiciste. Acuérdense, todo lo que le hemos hecho nosotros a Dios. ¿Cómo Dios nos perdona? Allá acusándonos del cielo. No, Dios no nos perdona así, ¿verdad? Dios nos recibe cuando vamos con un corazón humillado, contristado, confesando el pecado por su nombre. Dios nos perdona y nos recibe, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, un mundano se arrepiente y va a los brazos de Cristo, arrepentido de su pecado, y cree en el Evangelio, ¿qué hay en los cielos? Alegría, gozo. ¿Y qué hay en el cristiano? Alegría y gozo. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepintió y creyó en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que genera el perdón. El perdón de Dios genera gozo. Cuando nosotros perdonamos, genera gozo. ¿Se entiende? Bueno, la obediencia de Filemón a Pablo en perdonar a Onésimo, bueno, la iglesia también iba a ser un ejemplo para que también ellos aprendieran a perdonarse los unos a los otros, así como Filemón iba a perdonar a Onésimo, ¿verdad? Iban a aprender a perdonar. Siempre la obediencia de un cristiano es de bendición para otros. No, sí, yo obedezco para que Dios esté contento conmigo, pero hay otros que me están mirando mi obediencia, y otros van a ser, ¿verdad?, bendecidos por mi obediencia a Cristo, pero también otros van a ser maldecidos por mi desobediencia. Bueno, aquel cristiano dice que es cristiano, mira cómo vive, mira lo que hace. Sí, bueno, si aquel que es cristiano, que lleva tantos años como cristiano, mira cómo actúa, mira cómo hace, no perdona, no practica lo que dice la palabra de Dios. Yo que vaya a veces a la iglesia, ando bien, ¿verdad? Bueno, muchas veces o somos de bendición para otros o somos de maldición para otros. Por eso, que hace el cristiano todos los días, se examina a la luz de la Biblia. Yo quiero ganar a mis hijos para Cristo. Ellos, ¿qué ven en mí? Que yo enseño la Biblia, vivo la Biblia, amo a mis hermanos, amo a Dios, soy un hijo obediente. ¿Ellos ven eso en mí? Bueno, sí, yo veo a papá. Bueno, yo puedo orar: Señor, vos ves el ejemplo que yo estoy dando a mis hijos. Padre, Señor, quiero que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque yo me estoy esforzando en obedecerte más, para que ellos, mi descendencia, acuérdense que Dios bendice primera, segunda y tercera y cuarta generación, ¿verdad?, de los cristianos.
pero ese cristiano, el verdadero hijo de Dios, va a ser obediente, ¿verdad? Para que su descendencia pueda tener el beneficio de la salvación. Pero si esa persona no está siendo obediente, bueno, ¿qué le pasó a Israel? ¿Se acuerdan qué le pasó a Israel? Bueno, cuando el nombre de Dios no era obediente a las cosas de Dios, ¿qué decía Dios? Al rey, te voy a sacar del reino a Saúl, y toda tu descendencia voy a hacer morir, para que tu descendencia no sea rey. Y voy a poner un nombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres conforme a mi corazón. Tú estás para agradar a los hombres, al pueblo, menos a mí. ¿Sabes qué, Saúl? Te voy a sacar del reino. Y tu descendencia, ¿pero qué culpa tiene la descendencia? ¿Sí? La culpa la tuvo Saúl porque mostró a sus hijos un hombre que no amaba a Dios, no tenía temor de Dios, y la culpa de un hombre, toda su descendencia murió, ¿verdad? Por eso digo, tenemos el ejemplo, un hombre puede ser para bendición o para maldición. Miren la vida de David, ¿sí? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que pecó como nosotros, pero la descendencia de David, ¿verdad? Porque él juró a David, Dios juró a David que la descendencia de David iba a seguir el reino. Y no lo cumplió Dios hasta la cuarta generación. ¿Se entiende? Entonces Dios cumple su palabra. En el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo. Y no hacer lo mismo que hicieron estos hombres. Entonces vemos que siempre estamos en la tierra para maldición o para bendición, ¿verdad? Entonces debemos amar la verdad, vivir la verdad para ser de bendición para el cuerpo de Cristo y para nuestra familia, porque acarreamos bendiciones. ¿Saben qué? Por eso el hombre que no es cristiano y está casado con una mujer cristiana, dice la Biblia que está siendo santificado, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque el cristiano está salpicando bendición a esa persona que no es cristiana, que no es de Dios, ¿verdad? Que está al lado de él. ¿Por qué? Porque está él, el Hijo de Dios, y está para bendición. Y el que está al lado de él, los hijos, ¿verdad? Aunque no sean cristianos, están siendo salpicados por la oración del cristiano. Dios lo está bendiciendo, Dios lo está cuidando, ¿verdad? ¿Por qué? Por la bendición de tener un hijo de Dios en esa casa. Filemón 1:22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, Pablo sutilmente otra vez está presionando a Filemón. No solamente dice, bueno, va Títico, ¿verdad? Está Títico ahí y el que lleva la carta. Bueno, está la iglesia, está de testigo, sino yo también voy a ir, Filemón. Voy a ir por tu casa, ¿verdad? Voy a ir por tu casa y voy a ver si perdonaste a Onésimo, si fuiste fiel a lo que yo te mandé, ¿verdad? Bueno, recuerden que Pablo termina el final de su vida preso en una prisión romana, donde acaba su vida, ¿verdad? Ahí. Él ahora aquí en este lugar estaba en una prisión romana, pero, perdón, estaba en una casa en Roma, pero estaba con prisión domiciliaria. ¿Se acuerdan? Y ahí él podía atender a todos los hermanos, podía discipularlos, porque él podía estar con esta gente, porque estaba en una casa alquilada, ¿verdad? Pero Pablo después se cree que fue libre y después vuelve a caer preso, ¿verdad? Y sentenciado a muerte. Como que aquí no tenía sentencia, estaba preso sin sentencia. Bueno, liberado, Pablo cuando es liberado, ¿qué hace? Bueno, él quería, ¿se acuerdan del libro de los Hechos que le van a decir? Tengo ganas de seguir predicando el Evangelio a otros lugares donde no he predicado. Pero ¿qué pasó? Él vio a la iglesia, que la iglesia se estaba yendo, ¿qué hace? Siendo para el mal. ¿Qué hace Pablo? Voy a volver a visitar las iglesias. Entonces Pablo vuelve a visitar y ahí va a Corinto, ¿se acuerdan? Que va a Corinto a visitarlo porque él dice, voy a volver con una vara si ustedes no me hacen caso, no hacen caso a la palabra de Dios. Y bueno, Pablo se cree que volvió a visitar a las iglesias y fue a la casa de Filemón. Por eso él está diciendo, prepárame un alojamiento, prepárame una pieza porque voy a ir ahí a estar contigo, ¿verdad? Bueno, Pablo termina, después de visitar la iglesia, Pablo es encarcelado nuevamente. ¿Se acuerdan que Pablo escribe la última carta, la segunda de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe, pidiéndole a Timoteo que le lleve una capa para taparse? Bueno, ¿por qué? Porque estaba en una celda, no estaba en la casa alquilada, estaba en una celda esperando que le cortara la cabeza
por orden de Nerón. ¿Se acuerdan? Entonces en este tiempo Pablo escribe esta carta. Se dan cuenta que en este tiempo todavía que Pablo está ahí escribiendo esta carta a Filemón, ¿quién estaba con él? Demas. ¿Tá? Pero cuando escribe en segunda de Timoteo, ¿qué dice de Demas? Se fue Demas porque amó a este mundo, me abandonó, me dejó solo Lucas está conmigo. Bueno, pero Filemón sabía que Pablo estaba escribiendo, bueno, esta última parte, con su letra, su firma, y todavía le está diciendo, voy a ir a ver si vos lo perdonaste a Onésimo, ¿verdad? Pero miren lo que dice Filemón 1:23 al 24. Te saluda Epafra, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, ¿por qué puso Epafras? Te saluda Epafra. Bueno, porque Epafra era el pastor de Filemón. ¿Se entiende? O sea, Epafra era un testigo de esta carta. Entonces no era solamente que tenía que perdonar a Onésimo, que Pablo iba a verlo, sino que estaba enterado de Epafras, sino también el respaldo de Pablo de esta carta también era Marcos, era Aristarco, era Demas y Lucas. Ellos estaban conscientes de lo que decía esta carta, ¿verdad? Estos hermanos también eran testigos de lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón, ¿verdad? Epafra era el pastor que iba a volver después a la iglesia de Colosas, a la casa de Filemón. Iba a ver también si Filemón lo había perdonado, ¿verdad? Este Epafra se había quedado con Pablo para ser discipulado, ¿se acuerdan? Y que había dejado el hijo de Filemón en su lugar. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Bueno, ¿por qué también Pablo pone a Marcos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? Porque Pablo perdonó a Marcos también. Pablo sabía lo que era el perdón. ¿Por qué Pablo perdonó a Marcos? ¿Se acuerdan? Porque Marcos lo había abandonado en un viaje misionero. ¿Se acuerdan? Y Pablo cuando lo lleva a Bernabé con Pablo a hacer a otro viaje misionero y Pablo le dice, no, a Marcos no lo quiero. No lo quiero. Bueno, el Bernabé dice, ¿no lo querés? Bueno, ¿sabes qué? Yo me abro. Yo me voy con Marcos. ¿Ah? Y ahí se separa Pablo y Bernabé. Y Pablo se va con Sila y Bernabé se va con Marcos, ¿verdad? A otro viaje misionero. Entonces Pablo también tuvo problemas similar con Marcos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, con este muchacho era muy joven, por eso Pablo lo ve que era muy joven, que ya lo había abandonado y que había vuelto a Jerusalén, a Marcos. Dice, no, este joven, todo lo que nos espera en este viaje misionero, este joven no va a aguantar. Bernabé, no lo quiero llevar. Entonces Bernabé dice, ¿sabes qué? Yo lo llevo. Y Pablo se va con Sila. Entonces Pablo sabía lo que era perdonar. ¿Por qué? Porque en segunda de Timoteo, Pablo, ¿qué le pide a Timoteo? Tráeme a Marco, que me es útil. Necesito a Marco. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez lo desechó, pero ahora lo está pidiendo. Y aquí en este momento, cuando está escribiendo la carta, Marco está con Pablo. ¿Qué quiere decir? Que era un compañero de Pablo en sus prisiones, ¿verdad? Y esto lo dice Hechos capítulo 15, versículo 37 al 40. Bernabé quería llevarse consigo a Juan. O sea, Juan es el que tenía por sobrenombre Marco. El nombre es Juan Marco, el escritor del libro de los evangelios de Marcos. Versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, de Panfilia. Aquí fue que lo dejó Marco a Pablo. En Panfilia lo deja. Entonces Pablo ahora en este viaje no lo quiere llevar. Y no había ido con ellos a la obra. Lo abandona, no fue a la obra. Este joven se vuelve a la casa de su padre. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿verdad? Bernabé era familiar de Marcos. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmándolo a las iglesias. Pablo no lo quiere llevar a Juan Marco, como dije, y se separan. Pero en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, aquí Pablo lo está pidiendo que traigan a Marco. Bueno, al final de su vida, Pablo está pidiendo por Juan Marco, porque era útil para el ministerio. Pablo lo había perdonado a Juan Marco, y ahora Filemón estaba consciente de estas cosas, ¿verdad? Filemón con seguridad ya sabía la historia de Pablo y Juan Marco, y ahora le toca a Filemón copiar a Pablo,
¿verdad? ¿Cómo? Perdonando a Onésimo. Bueno, esto es el perdón. Bueno, vemos que Pablo perdona a Marcos. Y después Marcos está al lado de Pablo. Y después era tanto que este Marco había crecido en la obra del Señor, que Pablo le pide a Timoteo que se lo traiga porque era útil. Vemos que muchas veces el perdón lo que es, ¿no? Porque hoy no sabemos. Podemos perdonar a alguien, mañana esa persona sea aquel que nos esté instruyendo y enseñando la palabra, ¿verdad? No sabemos las vueltas de los planes de Dios. Filemón 1.24 dice, Demas y Lucas, mis colaboradores. Acá estaba todavía Demas, como vimos hoy, con Pablo. Como dije anteriormente, todavía Demas no lo había abandonado a Pablo. Bueno, Demas todavía estaba ahí, con Pablo. Como estuvimos mirando el domingo pasado, en todo este líder o toda religión hay un Demas, hay un Judas, ¿verdad? Cristo tuvo su Judas y bueno, Pablo tuvo su Demas. En todo lugar siempre hay uno del enemigo, ¿verdad? Parece que es cristiano, pero con sus actitudes y al final va a actuar de acuerdo a sus deseos carnales, no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vemos también que Dios nos está mostrando continuamente ejemplos para perdonar, gente que nos va a abandonar, gente que nos va a ofender, pero nosotros perdonamos, ¿verdad? Y es lo que nos está impulsando a la iglesia reformada de Durazno, ¿verdad? Así como quería Pablo que la iglesia de Colosas fuera bendecida con el perdón de Filemón a Onésimo, también la iglesia de Durazno, reformada de Durazno, también debe ser conocida por Durazno, que sabemos perdonar. Que nos perdonamos los unos a los otros, perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Somos misericordiosos, perdonamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó primero a nosotros, ¿verdad? Bueno, Cristo nos enseñó cómo perdonar a aquellos que se burlaban de Él. También nosotros debemos perdonar igual, ¿verdad? Aquellos que se ríen de Dios, que se ríen de la palabra de Dios, tenemos que estar orando por ellos. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué? Porque agua, piedras de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero eso es nuestro deber, hacer siempre el bien, ¿verdad? No recriminar, no ir y decir, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que me hiciste? ¿Verdad? Porque eso es lo que hacíamos antes en el mundo. Por eso el mundo no sabe perdonar, pero el cristiano sabe perdonar porque él fue perdonado primero por su Salvador, entonces sabe cómo perdonar. Entonces debemos perdonarnos también los unos a los otros, así también como vemos que Pablo tuvo que perdonar a Marcos, a Juan Marcos, Filemón tuvo que perdonar a Onésimo y sabemos, ¿verdad? Y sabemos, o sea, confiamos que Filemón perdonó a Onésimo, sino porque Dios puso esta carta, ¿verdad? Lo puso en su canon. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a perdonar. Y si Filemón no perdonó, quiere decir que esta carta es inútil. ¿Se entiende? Entonces, si Dios dejó esta carta aquí en la Biblia, en su palabra, es porque Filemón perdonó a Onésimo, la iglesia de Colosas fue bendecida, ¿verdad? Y, bueno, todos fueron bendecidos. Bueno, hermanos, ¿queremos ser bendecidos? Bueno, tenemos que aprender a perdonar. La primera parte es aprender a perdonar, ser perdonadores. Bueno, entonces dice Filemón 1.25, el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, ¿cuál es esa gracia del Señor Jesucristo? Bueno, la gracia de saber perdonar. Ojalá que hayamos aprendido, hermanos, a aprender a perdonar. Que salgamos a la calle y no salgamos maldiciendo a las personas, hablando mal de las personas, ¿verdad? Sino, bueno, con un espíritu de perdonador. Oremos. Padre bendito, queremos agradecerte, Padre, por esta carta que hemos terminado por tu gracia y tu misericordia. Oh, Señor, ahora la enseñanza está. Señor, tú nos has enseñado cómo perdonar. Gracias por este libro de Filemón. Oh, Padre, que ahora, como oraban nuestros hermanos, poder ser hacedores de tu palabra. Que no estemos fijándonos, Señor amado, en lo que hicieron, sino que nos fijemos los pecados que te hacemos a diario, a ti. Padre, así podemos perdonar. Ayúdanos, Dios, a no mirar la falta de los demás, sino mirar la viga de nosotros mismos, para poder perdonar a otros, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser como Cristo, a imitar a Cristo, seguir las pisadas de Cristo, Padre amado, para andar sabiamente y en el temor de Jehová, para que tu nombre sea glorificado en la vida de tus hijos. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza sean para ti.
Padre amado, porque tú nos has enseñado, Padre amado, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que ser conocidos, que somos personas que pedimos perdón cuando ofendemos, porque eso es lo que hacen tus hijos, piden perdón cuando ofendemos, cuando te ofendemos a ti, cuando ofendemos a los hermanos, pedimos perdón y nombramos el pecado, la ofensa, porque, Señor amado, así también confesamos el pecado cuando estamos delante de ti. Oh, ayúdanos a ser una iglesia fiel, una iglesia, oh Dios, que no sea hipócrita, sino una iglesia que te ame. Empieza por mi vida, Señor. Padre, mostrando, Dios, los frutos del Espíritu en mi vida, para ser de bendición a otros, a mi familia, a la congregación, al mundo que me ve. Padre amado, para aquellos que nos acusen, Señor amado, que nos acusen mintiendo de nuestra vida, que seamos irreprensibles, oh Dios, delante de ti. Señor amado, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por favor continúen orando para que, bueno, poder continuar creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pudiendo perdonar. Ahora ya estamos instruidos cómo pedir perdón, cómo debemos perdonar. Ya Dios nos ha dejado todo en su palabra. Ahora lo que nos queda es, sus hijos, ¿qué hacen? Son hacedores de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien. Gracias.